eléctrica suficiente para exportar a países vecinos. Y no vamos a exportar cualquier tipo de energía eléctrica, vamos a exportar energía amigable con el medio ambiente, energía renovable. Solo con ese anuncio, y malas son las comparaciones, pero solo con ese anuncio, muchos países de Latinoamérica comenzaron a cambiar sus planes de desarrollo energético. El Ecuador promueve y lidera el equipo andino para desarrollar las redes de interconexión entre Colombia y Ecuador, que ya están desarrolladas, entre Ecuador, Perú, Chile y con Bolivia, para que el Ecuador pueda ser exportador de energía renovable luego de que las 8 hidroeléctricas estén en construcción, trayendo dólares a la economía. Aumentamos exportaciones de petróleo porque liberamos petróleo que se usaba para generar electricidad y exportamos también exportaremos energía eléctrica renovable. Hubo que innovar la institucionalidad, una clara sobre los recursos estratégicos, sobre los servicios públicos en áreas estratégicas y respetando los derechos de la naturaleza. La Constitución, esta Constitución verde, porque reconoce los derechos de la naturaleza. Constitución azul también, porque garantiza que el agua sea para todos los ecuatorianos y que cuidemos el recurso más importante de todos, que es el recurso hídrico. Un país que tiene programas de conservación y de reforestación, una muy importante parte de nuestro territorio han sido declaradas áreas protegidas. Normativas, las más estrictas para la producción petrolera, como el campo Pañacocha, que es tomado como referente. No estoy hablando de la Comunidad del Milenio, que también es un referente a nivel mundial. No existe otro país que yo conozca en el planeta que por ley asigne recursos para desarrollo local provenientes de los recursos naturales no renovables. Los más altos estándares ambientales para minimizar el impacto ambiental que generan, la afectación ambiental que generan este tipo de actividades. Hemos logrado soberanía sobre el manejo de nuestros recursos naturales no renovables, con una renegociación difícil, soberana. Recordemos aquí también los agoreros del desastre, los mismos que dijeron que no podíamos renegociar los contratos con las operadoras móviles. Recordemos que en el gobierno anterior, el periodo anterior, antes de la Revolución Ciudadana, querían cobrar, me parece, 70 millones de dólares por la concesión de la telefonía móvil. Cuando anunciamos que la concesión iba a costar 700 millones de dólares, vinieron los agoreros del desastre, que no va a venir la inversión privada, que no va a haber servicio, que el Ecuador se va a quedar a la cola del desarrollo tecnológico. Bueno, no solamente que sí cobramos 700 millones de dólares, sino que indexamos a la facturación parte de ese valor de concesión, y el Ecuador tiene de las tarifas más bajas de Latinoamérica, tiene de los mejores servicios de Latinoamérica en redes inalámbricas, en redes de telecomunicaciones móviles, y vamos a recibir no 700, sino probablemente al final de la concesión, gracias a esta indexación, más de 1.000 millones de dólares en beneficio de todos los ecuatorianos. Recursos que son invertidos en generar mayores servicios para más población, donde áreas que no son históricamente rentables, entre comillas. Por cada dólar de incremento en el precio del barril del petróleo, antes el Estado recibía aproximadamente 33 millones de dólares anuales. Ahora, gracias a la renegociación petrolera, cada dólar, recuerden ustedes que gracias a los contratos de participación que había en el pasado, todo el incremento del precio internacional del petróleo se iba al bolsillo de las compañías transnacionales. Ahora, gracias a la renegociación petrolera, cada dólar que aumenta el precio del petróleo, el Estado ecuatoriano recibe casi 80 millones de dólares adicionales por cada dólar en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano, que se convierte en carreteras, se convierte en escuelas, en unidades educativas del milenio, en servicios básicos. Eso ha significado más de 3.000 millones de dólares adicionales para todo el pueblo ecuatoriano
gracias a esta política soberana. Los recursos naturales para los ecuatorianos, no para las compañías transnacionales. No basta con tener recursos. El Ecuador ha tenido recursos, pero no los ha asignado correctamente, no los ha redistribuido. Tenemos que hablar de redistribución. Priorizando al ser humano por encima del capital. Siempre nuestros padres nos han dicho que todo niño viene con un pan bajo el brazo. Bueno, en el Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana, todo niño venía con un pagaré de la deuda externa bajo el brazo. Teníamos un sello en la frente donde nacíamos endeudados, no había oportunidades de desarrollo. Hoy, en cambio, destinamos $7 por cada dólar de deuda, cuando antes de nuestro periodo de gobierno, nuestro periodo de Revolución Ciudadana, destinábamos menos de $1, 83 centavos. Es decir, primero la deuda, luego la gente. Recordemos, compañeros y compañeras, que no éramos una nación, nos consideraban un mercado. Por lo tanto, no éramos ciudadanos, solo eran consumidores. Y los que no podían consumir porque no tenían recursos, no eran ciudadanos. Esa era la lógica de la partidocracia, del poder financiero, del poder de mercado que imperó en el Ecuador hasta antes de que Rafael Correa Delgado llegara a ser presidente de la República. Primero el capital, luego los ciudadanos. Ahora es todo lo contrario. Primero la gente, luego hablamos de temas económicos. Primero los ciudadanos sobre el capital, la sociedad sobre los mercados. El mercado puede ser un buen sirviente, pero ya el Ecuador vivió, y lamentablemente muchos países están viviendo y todavía no reaccionan, están viviendo lo que representa tener al mercado gobernando sociedades. Y así terminan asumiendo el costo de las crisis financieras causadas por el poder financiero, la terminan asumiendo los ciudadanos. Eso nunca más se volverá a dar en el Ecuador gracias a la Constitución de Montecristi, gracias a un proceso ciudadano, gracias a esta revolución ciudadana que justo el día de hoy cumple 7 años. Las políticas públicas determinan ese grado de redistribución en la sociedad. Hoy, creo que gran parte de los ecuatorianos, han pasado 7 años, ya comprende que si todos mejoramos nuestras condiciones de vida, todos vivimos mejor. Y ha sido un logro histórico, indudablemente, y un ejemplo para el mundo. Ustedes saben que hay cátedras que se dan alrededor del planeta acerca del modelo de desarrollo del Ecuador, en donde primero están los ciudadanos. Y eso ha representado que el ingreso de las familias, considerando una media de ingresos de 1.6 perceptores de ingresos por familia, logren alcanzar la canasta básica por primera vez en toda la historia del Ecuador. Todos los ecuatorianos han mejorado sus condiciones de vida, todos estamos mejor gracias a la Revolución Ciudadana. Estos recursos también, política soberana, recaudación de impuestos, recursos naturales, representa también que vayamos dejando atrás esa deuda social, en donde los que no eran consumidores tampoco tenían derecho a la salud, tampoco tenían derecho a la educación. Es así que hemos dado, vamos a ver si ahora sí funciona esto. Comenzó a funcionar. De 1.57 a 2.63 como puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, la inversión en salud y la educación y la inversión en educación de 4.8 a 6.14% como porcentajes
del Producto Interno Bruto. Como fruto de estas políticas públicas, el índice de desarrollo humano ha ascendido de 0,688 en el año 2007 al 0,77724 en el año 2012, con una mejora de 10 posiciones, lo que representa un alto aumento, un importante salto del índice de desarrollo humano en beneficio de todos los ecuatorianos. La educación ha llegado a todos los ecuatorianos con una importante mejora en la tasa neta de matrícula de educación básica, que representa también un importante logro para la Revolución Ciudadana. Lo decía al inicio de la conferencia, indudablemente el logro más importante que tenemos en la Revolución Ciudadana no lo son las obras de infraestructura, los proyectos multipropósitos, las hidroeléctricas, la refinería. El logro más importante son las condiciones habilitantes para que se generen oportunidades para la generación de la revolución, para esta generación del cambio, y eso lo representa la educación. La educación es la que nos hará libres y nos hará ser mucho menos dependientes de los recursos naturales. Apostamos por esa transformación en la formación del talento humano. Esto, como es un indicador internacional, lo tenemos al año 2009, pero el Ecuador es de los países que más invierte en educación superior como componente porcentual del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos apostando por el talento humano de una manera muy expresa, con mucha fuerza. Nos falta mucho todavía, pero estamos dando pasos importantes. Dueños de sus tradiciones, de su cultura, expropiados de su riqueza, los ciudadanos amazónicos. De los indicadores, la Amazonía es la región que menos satisface todavía sus necesidades básicas. A pesar de contar con el 56% de las operaciones petroleras y el 99% de producción petrolera en su territorio, no han visto satisfechas sus necesidades básicas. Es por eso ese compromiso político, ese pacto social con la Amazonía, de llevar servicios básicos hasta el último de los ciudadanos amazónicos en el año 2017. Erradicación de la pobreza, pero primero en la Amazonía. Es así que, producto de estas políticas públicas y de esta transformación en la institucionalidad, se crean los proyectos de inversión para el buen vivir en el país entero, pero con mucha más fuerza en la Amazonía. Hay operaciones estratégicas como la refinería de Esmeraldas. Miren ustedes las paradojas, las inconsistencias sociales, la miopía política que imperaba antes, los dos extremos del oleoducto en pobreza, con falta de servicios básicos. Esmeraldas, por un lado, ciudadanas que hemos tenido que intervenir con mucha fuerza para que los esmeraldeños tengan mejores condiciones de saneamiento ambiental, alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, por malas administraciones locales, y la Amazonía entera, que veía cómo salía la riqueza de su subsuelo y no se generaban oportunidades de desarrollo. Estas inversiones, los recursos estratégicos, ahora benefician a todo el pueblo ecuatoriano, pero con políticas claras se generan proyectos de desarrollo local en las inmediaciones, en las juntas parroquiales, en los cantones, en las provincias donde se encuentran los recursos estratégicos. La inversión de más de 350 millones de dólares a la fecha, solamente con el programa de la empresa pública Ecuador Estratégico, que está generando importantes cambios en la Amazonía, más los recursos que se canalizan a través del Banco del Estado, a través de los mismos municipios, a través de algunos ministerios. Solamente Ecuador Estratégico al final del año 2014 tendrá 600 millones de dólares en inversión para desarrollo local. La mayoría de estos recursos
estarán destinados a las provincias amazónicas en proyectos de infraestructura, saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado, unidades educativas del milenio, centros de salud, hospitales, para generar condiciones del buen vivir para los ciudadanos amazónicos. De acuerdo a la agenda legislativa, el Ejecutivo enviará leyes las próximas semanas, los próximos meses, en profunda coordinación con la Presidenta, con el equipo de la Asamblea Nacional, con el CAL. Una de esas leyes será la nueva ley eléctrica. Todavía seguimos administrando el país con leyes privatizadoras que están en profunda contradicción con la Constitución, algunas de ellas. Leyes, a pesar de esas leyes, hemos logrado generar proyectos importantes, gracias a la Constitución, los mandatos constituyentes. Una de esas leyes que llegará a la Asamblea Nacional será la nueva ley del sector eléctrico, que entre sus aspectos más importantes ordenará que el 30% de los excedentes de los proyectos hidroeléctricos se queden también para desarrollo local, y eso también va a beneficiar principalmente a la Amazonía. Coca-Cola Singler, por ejemplo, del Zitanizagua, los proyectos más importantes que generarán más recursos tendrán que destinar el 30% de sus excedentes para desarrollo local, no solamente con los recursos naturales no renovables, también los recursos naturales renovables. ¿Y dónde se interviene? Bueno, aquí hay una modelación que pasa por varios aspectos. Yo acabo de llegar el día de hoy a la Amazonía, recorriendo la magia de la selva amazónica, compartiendo con las comunidades, con las zonas urbanas también, colonos, con municipios. Y todos quieren ser atendidos. Debo decir que el catálogo de proyectos solo en Ecuador estratégico debe ya estar superando los 3.000 millones de dólares. Hay que entender que no podemos hacer todo de golpe. Tratamos de recuperar el tiempo perdido, pero tenemos que recordar que son más de 4 décadas de falta de políticas públicas inclusivas para nuestra Amazonía. Por eso decimos con mucha fuerza que estamos haciendo justicia con la Amazonía. Pero también somos muy honestos al decir que no podemos hacer todo de golpe. No están todos los recursos. Se generan a medida que se aprovecha el petróleo, el recurso natural. También hay falta de estudios. Estamos invirtiendo mucho en estudios. Las nacionalidades ancestrales comienzan a concluir sus planes de vida, pero faltan estudios para ejecutar los proyectos de inversión que requieren esos planes de vida. Igual cosas con juntas parroquiales, con los municipios. Así que hay una modelación entre las necesidades básicas insatisfechas y el costo de oportunidad que representa también tener los estudios oportunamente para que estos proyectos puedan ser ejecutados. Así que seguiremos trabajando con nuestros ciudadanos, principalmente de la Amazonía, con mucha más fuerza, también Esmeraldas, Manabí, la península de Santa Elena, la provincia del Oro, donde también hay operaciones estratégicas. Las prioridades: saneamiento ambiental, vialidad, educación y vivienda. Hay también otro tipo de inversiones. El parque lineal más hermoso del Ecuador no se encuentra en Guayaquil, no se encuentra en Quito, se encuentra en la Joya de los Hachas, en el corazón de la selva amazónica. Y ahí seguimos generando proyectos que generan bienestar para todos los ecuatorianos. Tenemos un fuerte componente de inversión en saneamiento ambiental, vialidad, en infraestructura educativa, en vivienda, electrificación, salud, servicios de telecomunicaciones. Es decir, es una inversión integral que en la medida de que se vayan alcanzando necesidades básicas y satisfechas, las vayamos cubriendo, invertiremos en otro tipo de infraestructura. Hay un gran clamor amazónico por inversión en materia productiva. Hay deudas pendientes. La transformación, la reconversión productiva de la Amazonía, que tiene que ser trabajada con autoridades locales. Usted sabe que las competencias productivas en las provincias las tienen las prefecturas y lamentablemente no se puede trabajar con algunas autoridades locales porque tienen una oposición ciega. Dicen no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas, no a las termoeléctricas.
confunden tradición con pobreza. Aquí están compañeros de nacionalidades indígenas amazónicas. Yo no tuve el privilegio de nacer en la Amazonía, he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, de estar en sus hogares, de estar en sus comunidades. Todos los compañeros de nacionalidades ancestrales saben que una cosa es conservar las tradiciones y otra cosa es vivir sin agua potable, vivir sin alcantarillado, tener a nuestros niños sin educación, sin vialidad. Así que estamos trabajando intensamente para generar esas oportunidades de desarrollo, que debió ser la política inicial. Cuando se descubrió el petróleo, Leonardo nos hacía una reseña histórica de cuando apareció el petróleo y lo que representó para los ecuatorianos. Hemos inaugurado una nueva era en armonía con nuestras nacionalidades indígenas, con los pueblos ancestrales que estuvieron ahí mucho antes que nosotros y que están viendo cómo comienzan a cambiar su calidad de vida. Nuestros pueblos ancestrales no quieren ser pobres, compañeros. Y mi compromiso con ustedes, el compromiso de la Revolución Ciudadana para seguir trabajando por generar bienestar para sus pueblos, como siempre debió ser. Quisiera que algunos de los que se oponen a todo, por oposición política, y créanme que cómo caen en contradicciones, no vamos a hablar de temas electorales, no corresponde. Vengo de la Amazonía. Primero, presidente, déjeme contarle algo. Ahora todos se declaran correístas, ¿sí sabe usted, en campaña? Todos. No voy a hablar de listas. Ustedes saben cuáles son, sobre todo los que vienen de la Amazonía. Todos se declaran amigos del presidente, todos se declaran amigos de la Revolución Ciudadana. Podemos decir con mucha transparencia y mucha fuerza. Con esos que calumnian, ofenden, mienten al pueblo ecuatoriano, con esos que festejaron con whisky el 30 de septiembre, jamás trabajarán con nosotros, compañeros. Somos gente coherente. Tenemos principios, tenemos moral, tenemos ética. Y ahora todos dicen que van. Y comienzan a reclamar los recursos petroleros, presidenta. Y por otro lado dicen no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas. Sigamos en la pobreza, que pobres somos felices. No podemos vivir en la pobreza y ser felices al mismo tiempo. Yo quisiera que alguno de ellos se pase una semanita nomás con nuestros pueblos ancestrales y sientan sus profundas necesidades y conversen con esas amas de casa y digan y que le pregunten cuándo llega el agua potable en mi comunidad, cuándo llega el servicio básico. ¿Será que me puede dejar haciendo una letrina? Yo le digo, no, compañera, la Revolución Ciudadana no hace letrinas, da saneamiento ambiental para comunidades enteras, da agua potable para toda la comunidad, escuelas del milenio. No aguantarían 3 días con las infinitas necesidades de nuestros pueblos. Cuánto cinismo de algunos. Vamos a hablar de financiamiento, tenemos que hablar de acumulación también. Creo que ya establecimos un concepto muy fuerte que tenemos que redistribuir riqueza, oportunidades. Una forma acelerada de redistribuir la riqueza y esto a veces causa alguna preocupación en los que se oponen a todo. Cuando hablamos de redistribuir, hablamos de asignar mejores recursos. No estamos hablando de quitarle nada a nadie. La enorme oportunidad que representa para el Ecuador la revolución de la industrialización, llevar al Ecuador del valor agregado, del alto valor agregado, no cualquier tipo de industria, todo emprendimiento saludable, pero tenemos que privilegiar la industrialización que va a generar un proceso activo y acelerado de desarrollo. Vamos por esa siderurgia, metalurgia, para no ser exportadores de cobre, sino de refinado de cobre, para ser exportadores de productos petroquímicos que generan 10 y 20 veces más rentabilidad que ser exportadores de petróleo. Es decir, ese proceso de industrialización requiere necesariamente
un proceso de acumulación, porque la infraestructura se genera con recursos. La inversión acumulada en estos años no tiene antecedentes en la historia. Ustedes pueden ver cómo ha venido creciendo para tener un acumulado que supera ya los 20.000 millones de dólares. Aquí no están los recursos de la refinería del Pacífico. Aquí están las hidroeléctricas, están termoeléctricas para soberanía energética, están los proyectos estratégicos que están generando las oportunidades. Hoy la ciudadanía entiende que esto fue un plan, esto no ha sido al azar, no es que de chiripazo se nos ocurrió hacer las hidroeléctricas. Sabíamos que necesitábamos energía para sostener nuestro modelo de desarrollo, sabíamos que teníamos que generar conectividad, carreteras, puertos, aeropuertos, que empezar a construir la refinería, una gran apuesta, la obra más grande de la historia del Ecuador y será por muchos años la obra más